Vamos en este segundo bloque de la cantidad, hablando de la cantidad, a ocuparnos de, como dice ahí el apartado, quantifiers. Vamos a ver, siguiendo un poco la línea que empezamos la semana pasada, donde después de estudiar, de hablar de los contables e incontables, que decimos que era la base para cualquier reflexión sobre la cantidad, hablábamos de que íbamos a ir estudiando una serie de determinantes o modificadores que se colocarían, que acompañarían al sustantivo y que precisarían, nos darían una idea, aportarían una idea de cantidad a ese sustantivo. Siempre una idea de cantidad poco precisa, es decir, nunca no vamos a estudiar cuantificadores del tipo 4 kilos o 2, no, sino siempre son cuantificadores, modificadores, que expresan, como digo, una idea de cantidad, pero imprecisa. A eso nos ocupamos, o en eso nos vamos a ocupar en este segundo apartado, que bueno, veis que se titula Quantifiers, How much, how many, a lot of a lot, a few, a little, much, many, any, and none. En un resumen ahí de todos aquellos modificadores, cuantificadores, mejor dicho, que vamos a estudiar. Todos vais a ver que el uso, el saber cuándo se usa uno o se usa otro, va a depender del sustantivo, si es singular, plural o incontable, ¿vale? Es decir, el uso de una estructura u otra va a venir siempre determinado, como ya comenté y apunté la semana pasada, de que el sustantivo sea contable, singular o plural, o incontable, ¿vale? Eso se ve claramente en el primero de los que vamos a estudiar, que es how much, how many. Bueno, durante todo el curso hemos estudiado, siempre que ha habido oportunidad, hemos estudiado question words, es decir, partículas interrogativas. Bueno, pues aquí tenemos una más. How much y how many, que es la partícula interrogativa que lógicamente se utiliza para preguntar por la cantidad. De hecho, se puede traducir por cuánto, cuántos. ¿Por qué hay dos? Por lo que decía. Bueno, uno se utilizará con sustantivos plurales y otro se utilizará con sustantivos incontables. How much es para los sustantivos incontables, how many para los sustantivos plurales. De manera que yo puedo decir, how much meat do you have for the barbecue? Oye, ¿cuánta carne tienes para la barbacoa? Y how much irá seguido de un sustantivo incontable que es meat. En cambio diré, how many bananas are there in the fridge? Oye, ¿cuántos plátanos hay en la nevera? Y how many irá seguido por un sustantivo plural. ¿Vale? Como veis los dos, la traducción o la idea es la misma. Insisto, preguntar por la cantidad que hay de algo. How much seguido de un sustantivo incontable. How many de un sustantivo plural. ¿Vale? Jugad siempre, insisto, aunque sea un poco pesado, pero siempre jugad con contable, plural, siempre con esa diferencia en la mente. Bueno, luego nos vamos, estudiamos el siguiente, que es a lot o a lot of. Vamos ahora después vemos por qué es uno o por qué es otro. Bueno, básicamente esto es lo que traduciríamos por mucho. Cuando yo quiero decir que tengo mucha cantidad de algo. A lot of, esa estructura de a lot seguida de la preposición of, va seguido de un sustantivo plural o incontable, es decir, en este caso no hay diferencia, porque ese mismo modificador, a lot of, se utiliza para los dos tipos de sustantivos, contables, es decir, plurales e incontables. De manera que yo puedo decir, my father-in-law eats a lot of sugar. Mi suegro toma mucho azúcar. O there are a lot of people in the cinema. Hay mucha gente en el cine. Y sugar es incontable y people es plural. Pero da igual, porque como digo, a lot of va siempre seguido de un sustantivo plural o incontable. Pero va seguido de un sustantivo. Es muy importante eso, ¿vale? A lot of seguido de un sustantivo. Aquí alguien puede decir, bueno, Javier, me estás diciendo que a lot of se traduce por mucho, muchas o muchas. Pero ¿no es también much y many? Bueno, pues resulta que no es tan así. Uno pensaría que much y many, que luego vamos a hablar de ellos un poquito más abajo, son los que en inglés, las palabras que en inglés yo utilizo para hablar de mucho. Pues no.
la palabra común, la que puede utilizar en cualquier contexto, en cualquier situación, en afirmación, en negación, en pregunta, la que siempre, insisto, puede utilizar para hablar, indicar mucho o que hay mucho de algo o muchos, es a lot of. Much y many están restringidos para un contexto, una situación muy concreta, que ahora después vamos a ver. ¿Vale? Así que cuando queréis decir mucho, que lo primero, la primera estructura, el primer modificador que se os tiene que venir a la cabeza es a lot of, seguido de un sustantivo. ¿Vale? Teníamos otra versión de esta estructura que es a lot. Bueno, ¿por qué? Porque a lot, como decimos ahí, es un adverbio, ya no es un modificador de un sustantivo, ya no es un cuantificador. Es decir, a lot no acompaña a un nombre, va solo. ¿Ok? Normalmente se suele colocar, claro está, como adverbio detrás del verbo, en la parte del predicado. Esa es la diferencia con respecto al otro. El sentido y el significado es muy parecido, es mucho. Lo que ocurre es que ahora hablamos mucho en referencia a la acción, no en referencia a un sustantivo. I think Susan runs a lot. Creo que Susan corre mucho. Aquí en esa frase no estamos hablando de que hay mucho de algo, de una comida o de mucho de personas, no, sino que hablamos que la acción es intensa, porque Susan corre mucho, es decir, el mucho, la idea de cantidad se aplica a la acción, como el propio de un adverbio. O yo puedo decir, at weekends, people go out a lot. Los fines de semana la gente sale mucho. Y ese mucho, esa referencia a la cantidad, se aplica a la acción en sí, no a un sustantivo. Sino que esa acción se produce de forma intensa, muy repetidamente, los fines de semana. ¿Vale? Entonces, cuidado. A lot of, seguido de un sustantivo. No va solo, va siempre seguido de un sustantivo. A lot puede ir solo, va solo de hecho. Y detrás en la parte del predicado, detrás del verbo. No va con un nombre, va solo. ¿Vale? ¿Entendemos la diferencia entre a lot of y a lot? Uno es un complemento o un modificador de sustantivo y va siempre con uno. El otro es un adverbio y va solo. ¿Ok? Sí, perdona, Javier. Sí. ¿Y correr por qué está puesto con ese? Porque es Susan. Dice, yo creo, esa es una frase, que Susan corre mucho. Susan runs, ella. Presente simple, afirmativo. Oh. Como el sujeto es ella, por eso le ponen la S. Vale. Ok. Gracias. A ti. A veces a lot y a lot of pueden llevar a su vez modificadores. Concretamente, quite. Bueno, pues si yo le pongo quite delante de a lot of o quite delante de a lot, ya no estaríamos hablando de mucho. Ya estaríamos hablando como de suficiente, bastante, es decir, una cantidad, como dice ahí, mediana. Yo puedo decir, the baby drinks quite a lot of milk. Bueno, el bebé toma bastante leche, es decir, suficiente. No es lo mismo que si yo dijera, the baby drinks a lot of milk, que es como bebe mucha. Al decir quite a lot of, suficiente, bastante. Igual con we swim in the pool quite a lot. Bueno, sí, solemos nadar en la piscina bastante. Es decir, bien, no muchísimo, ni mucho, sino suficiente, bastante. Está bien. ¿Vale? Entonces esa es la idea, digo, una cantidad mediana, inferior, digamos, si tuviéramos que establecer una gradación, cuando yo pongo quite delante de a lot of o delante de a lot, bajaría un poco, ya no sería tanto como si fueran solos. Reduciría un poco esa cantidad. ¿Ok? Antes de pasar al siguiente, recordad, a lot of son diferentes, no me mezcléis. No me pongáis a lot of cuando queréis decir a lot o viceversa. Fijaos bien, teniendo en cuenta las normas que hemos estado hablando de cuándo se utiliza y cómo se utiliza cada uno. Bueno, luego tenemos a little, a few, much y many. Aquí sí que vamos a hablar en este apartado de much y de many. Pero en un significado, en un contexto, como digo, muy, muy concreto. Bueno, vamos a fijarnos primero en el a little, a few. A little y a few es la estructura que utilizamos para decir poco.
frente a lot y a lot of, que era la que utilizábamos para hablar mucho, de gran cantidad. A few y a little lo utilizamos para hablar de poco, cuando hay poca cantidad de algo. A little y a few van siempre seguidos de un sustantivo. A little de un sustantivo incontable, a few de un sustantivo plural. Fijaos. My parents have a little fish because they don't like it. Mis padres no comen mucho pescado, toman poco pescado porque no les gusta. A little fish. O yo puedo decir, my children have a few sweets, and only on Sundays. Mis hijos toman como pocos caramelos y solo los domingos. Por lo tanto, a little más sustantivo incontable, a few más sustantivo plural, poco. Indican que ese sustantivo está presente en poca cantidad. A little y a few, esas estructuras tienen una alternativa. Es decir, tienen eso mismo que expresan las frases donde hay una estructura con a little y a few, puede expresarse también de otra manera. ¿Cómo? Pues a través de una frase negativa con much o a través de una frase negativa con many. Porque much y many se van a utilizar sobre todo en la negación. Luego vamos a ver que también en la pregunta. Pero lo habitual, lo correcto, es utilizar much y many en oraciones negativas. Por lo tanto, una oración negativa con much seguida de un sustantivo incontable sería lo mismo que una oración afirmativa con a little y una oración y un sustantivo incontable. They don't drink much water. Ellos no beben mucha agua. Frase negativa, much, sustantivo incontable. Eso sería lo mismo que decir they drink a little water. Exactamente igual. Uno es con la frase afirmativa a little, otro es con frase negativa much. Lo mismo ocurre con la versión plural. Many va seguido de un sustantivo plural en oraciones negativas. Y yo puedo decir, he doesn't eat many apples. Él no come muchas manzanas. Que es lo mismo que decir, he eats a few apples. ¿Vale? Por lo tanto, resumiendo, para hablar de poca cantidad, muy habitual, muy común, en frase afirmativa, a little más sustantivo incontable, frase afirmativa, a few más sustantivo plural. O bien, como alternativa, frase negativa much, sustantivo incontable, frase negativa many, sustantivo plural. ¿Vale? Exactamente igual. La idea, el significado, la semántica es transmitir que hay poco de algo. Como he señalado, aunque much y many sobre todo se utilizan en oraciones negativas, también es posible utilizarlo en oraciones interrogativas. Do you eat much rice? ¿Toma mucho arroz? Are there many people? ¿Hay mucha gente? Bueno, pues es posible que much y many se utilicen también en preguntas. Ok. So far so good, por ahora bien. Bueno, hay bastante información. Ahora cuando empecemos a hacer el ejercicio, el ejercicio nos va a ayudar un poco a empezar a ordenar y clasificar esto. Bueno, y vamos a terminar ya con la forma de expresar, porque hemos visto cuando hay mucho, o sea, hemos preguntado por la cantidad, hemos visto cómo decir cuando hay mucho, hemos visto cuando decir que hay poco. ¿Cómo digo yo que no hay nada? Bueno, ya lo conocemos, lo hemos visto en el bloque anterior. Para decir que no hay nada de algo, yo puedo utilizo any más un sustantivo incontable o plural en una frase negativa. Y esa es la forma de decir que no hay nada. There isn't any butter for our birthday cake. Recordad que any podía traducirse al castellano o no, según resultara o sonara más o menos natural. Y yo puedo decir no hay mantequilla o no hay nada de mantequilla para nuestra tarta de cumpleaños. I don't have any friends. No tengo amigos, no tengo ningún amigo. Es decir, que para yo expresar que no hay nada, no que hay mucho o poco, no, que no hay nada, any, más un sustantivo plural o incontable, en una oración negativa. Puede ocurrir a veces que me hacen una pregunta sobre la cantidad, es decir, me preguntan si hay algo, cuánto hay de algo, y para responder de forma directa, clara, que se entienda claramente que no hay nada, yo puedo responder, como digo, esa pregunta con una respuesta corta que consiste solamente en la palabra none.
How many students passed the exam? Yo quiero dar una respuesta, insisto, corta y que quede claro, en este caso, que ninguno. Pues digo, none. How many students passed the exam? None. ¿Y cuántos estudiantes aprobaron el examen? Ninguno. Nadie. How much salt do you need for that recipe? None. Oye, ¿cuánta sal necesitas para la receta? Nada. Sin sal. ¿Vale? Entonces ese none se utiliza en un contexto muy, muy concreto, como respuesta corta, clara, precisa, sin ambigüedades, a una pregunta sobre la cantidad, en la que me preguntan de un sustantivo concreto. ¿Vale? Pues hasta aquí. Insisto, son muchas. Ahora empieza el proceso de, con este ejercicio, con los que luego, como siempre, tenéis ahí ejercicio para practicar si queréis. Empieza ya esa otra parte del trabajo en el que poco a poco todo este chorreo de información que acabamos de dar, pero digo, vamos a hacer un primer ejercicio para que de esta manera empecemos, como digo, a ordenar esto. Ya casi estamos. Vale. Bueno, aprovecho porque le voy a decir al principio, pero al final me puse a hablar de otras cosas. Bueno, al principio el mensaje de que ya tenéis al principio de la aula virtual, ¿vale? Lo que comenté de esa carpeta con un archivo de gramática, otro archivo de vocabulario, con los ejercicios, ¿vale? Para practicar lo más relevante, lo más importante que entra en el examen. Voy a bajarlo en clase, así que, pues nada, os invito ya a que lo vayáis echando un vistazo, vayáis viendo un poco cómo funciona y cómo son simplemente ejercicios del tipo que hemos venido haciendo aquí durante todo el curso, para que repaséis todos los aspectos fundamentales de gramática, los aspectos fundamentales de vocabulario, que, como digo en el mensaje, serán contenido de examen. Bueno, este ejercicio nos va a ayudar ya, como digo, a ir, es muy sencillo, o sea, el planteamiento del ejercicio es relativamente sencillo porque nos pide que marquemos la palabra correcta, circle the correct word or phrase, es decir, de todos los que hemos estudiado, se os van a ofrecer dos alternativas y tenéis que, de acuerdo a las reglas o las características que hemos visto de cada cuantificador, elegir el correcto. Por ejemplo, en el primero me decían, I don't put much or many salt on my food, es negativo, por lo tanto puedo utilizar much or many, pero claro, escojo much, ¿por qué? Porque salt es un sustantivo incontable. Por eso correcto es much. Pues así con todas las demás. Hay que elegir dependiendo un poco de cuál es la estructura que estamos utilizando, a qué se refiere, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pues venga, vamos a ello.
Creo, Javier, que cuando quieras. Ahora, decía que pues venga, vamos a ello. Bueno, show answers. Ahí va. Bueno, la primera. We don't eat. Y tenemos a lot sweets. La correcta es a lot of, porque va a seguir, decir, aquí sería un modificador, mejor dicho, perdón, un cuantificador, va seguido de un sustantivo, en este caso plural, por lo tanto, no sweets. No comemos muchos caramelos. Veis que aquí en este caso nosotros hemos visto los ejemplos de la explicación a lot of, sobre todo en oraciones afirmativas, pero yo decía que se puede presentar en cualquier contexto. En este caso, por ejemplo, lo tenemos en una oración negativa, no hay problema. We don't eat a lot of sweets. ¿Ok? Second one, how much chocolate do you eat? Fijaos, como la pregunta es una pregunta por cuya cantidad pregunta es incontable, ¿vale? How much chocolate do you eat? En este caso sería a little. A ver, aquí han hecho una reducción porque sería I eat a little chocolate, ¿vale? Porque a little y a few van seguidos de un sustantivo. Lo que ocurre es que aquí en este ejercicio, bueno, pues han eliminado todo lo demás y han dejado solamente a little. Lo correcto hubiera sido a little chocolate, ¿vale? Nosotros lo hemos estudiado a little o a few como modificadores de un sustantivo que van siempre acompañando un sustantivo. Okay. My husband doesn't drink. Negativo, much o many. La opción correcta es much. My husband doesn't drink much coffee. Otra pregunta con how much y con sustantivo incontable. How much fruit did you bite? Quite a lot. Fijaos, porque a lo mejor en lugar de quite a lot ha puesto quite a lot of. Directamente la razón para no utilizar quite a lot of es porque no va seguido de un sustantivo. Recordad lo que dijimos, lo que acabamos de decir también, recordad antes. A lot of siempre tiene que ir seguido de un sustantivo. Aquí, como no hay sustantivo, solo puede ser quite a lot. Yo hubiera preferido que hubiera habido una frase entera y hubiéramos dicho I bought quite a lot. Entonces, ahí claramente se hubiera quedado claro que quite a lot es un adverbio que va modificando al verbo y no hubiera habido problema, ¿vale? Recordad, quite a lot, bastante, suficiente, ¿no? Es decir, no mucho, sino bastante. Está bien. 5. We eat a lot of fish. We love it. Recordad, no puedo utilizar much, no es lo correcto, porque es una frase afirmativa. Much y many solo en frases negativas o preguntas. Do your children drink any milk? No, not much. Es como si dijéramos, no, they don't drink much milk. ¿Vale? Porque igual, milk es un líquido, un sustantivo incontable, por lo tanto, much. Donna ate her hamburger, but she didn't eat, aquí sí, many chips. Oración negativa, chips es un plural, por lo tanto necesito many. She didn't eat many chips. How many vegetables do you eat? Una nueva pregunta, en este caso how many porque vegetables es plural, ¿vale? How many vegetables do you eat? Y la respuesta sería none, justo en el contexto, en la situación en la que se puede utilizar. No hemos dicho cuando yo hago una pregunta con la cantidad, es decir, por la cantidad, con how much o how many, y quiero una respuesta clara y precisa, que me diga a mí que no hay nada, none, I don't like them. Es decir, y cierra el debate. Pues ninguna porque no me gusta. Es decir, ¿vale? Cuando una none no da lugar a que haya ningún comentario más. Number 9, I have a cup of tea and a little cereal for breakfast. Y un poco de cereales sería incontable. I have a cup of tea and a little cereal for breakfast. Y por último, do you eat much meat? Es incontable, una pregunta. I don't eat any meat. I'm a vegetarian. Recordad, para yo decir que no hay nada, para indicar que hay ese vacío, any en una oración negativa, seguido de un sustantivo contable, de un sustantivo plural o incontable. En este caso es incontable. I don't eat any meat. No como carne, no como nada. A vegetarian. ¿Ok? ¿Qué tal? Horrible. Horrible. Bueno, yo creo que esto, ya digo, porque no tanto porque sea excesivamente difícil, pero sí es verdad que son muchos, todos de una vez, ¿no? Así que es conveniente que tranquilamente, reposadamente lo repaséis. También este ejercicio, tenéis mucho más ejercicio fuera. Fuera me refiero en el índice del aula virtual, dentro del apartado del ejercicio de que tiene al lado, para que repasar este ejercicio que está al lado es para repasar específicamente how much, how many, ¿vale? Pues nada, como hacemos otras veces, yo lo proyecto primero sin las respuestas,
para que lo podáis practicar y en la siguiente imagen os lo doy con las soluciones, de manera que en casa lo único que tenéis que hacer es parar el vídeo para hacerlo y luego para corregirlo, seguir un poco el vídeo y ya está. ¿Vale? Aquí en esto sí que, bueno, con todo, ¿no? Pero quizás con esto de toda la cantidad, sobre todo por valga la redundancia, la cantidad de palabras y modificadores que hay, el practicarlo y demás, viene mejor que nunca, ¿vale? Ok, pues si no hay preguntas y tal, paramos aquí esto.